Hoy queremos compartirles una gran noticia. Habla con tu abogado hace formalmente el lanzamiento oficial de la plataforma Abogado en Vivo. Y bueno, antes de comenzar esta gran iniciativa, quiero nuevamente darle gracias a Dios, a la familia, a todas esas personas por su inmenso cariño. Y saludar, por supuesto, a nuestro equipo de trabajo, que por supuesto saludamos al doctor Arnovis Montero. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, doctor William Velázquez. Pues muy contento con esta iniciativa y la verdad quiero felicitarlo al aire por este maravilloso programa y por tenernos en cuenta a nosotros para ser parte activa de él. Entonces, la verdad estoy muy emocionado y esperemos que haya programa de abogado en vivo para ratos. Bueno, igualmente, bienvenido también a mi compañero, pues abogado, el doctor Juan García Fontalvo, bienvenido. William, ¿qué más? Gracias por la invitación. Les extiendo el saludo a los presentes, tanto a mis acompañantes de panel como a los que están observando esta transmisión en vivo. Y bueno, te agradezco nuevamente por la invitación. Hace unos días estuvimos acá también y creo que fue un ejercicio bastante interesante, bastante necesario. Y lo es más aún esta plataforma que se está arrancando hoy, una gran iniciativa, y sé que hay muchas personas a las que les va a ayudar este proyecto. Entonces te felicito por la iniciativa y te agradezco nuevamente por la invitación. Bueno, muchas gracias, doctor Arnovis. Juan García, esta vez les comento que hemos iniciado este gran proyecto de lanzamiento, pero no sin antes de contar de qué se trata la plataforma Habla con tu abogado, eh, quisiéramos de pronto hacer este ejercicio rápido de saber quién es el doctor Arnovis Montero, quién es el doctor Juan García. Entonces, Arnovis, doctor Arnovis, lo escuchamos. Ok, gracias nuevamente, doctor William. Me presento para todos los que nos están acompañando aquí a través de sus pantallas. Mi nombre es Arnovis Montero Farfán. Soy abogado graduado de la Corporación Universitaria Americana. Igualmente soy especialista en Derecho Constitucional, también de la misma corporación, con una experiencia en el campo jurídico de 4 años, pero también con una alta experiencia ya en el campo privado a nivel de empresas comerciales, también de 16 años. Y espero que toda esta experiencia que he adquirido a lo largo de mi vida, pues, pueda ser aportada para el beneficio de los que hoy están aquí con nosotros, que nos acompañan, y que podamos ayudarle en cualquier inquietud que tenga o en cualquier problema jurídico en que le podamos entonces colaborar con la experiencia. Y entonces, pues nuevamente, William, te agradezco, gracias por la invitación y por pedirme que te acompañe en este hermoso proyecto. Bueno, y el doctor Juan García. Bueno, yo espero que esta plataforma, como comentaba ahorita, sea de gran ayuda para muchas personas. A veces nosotros, o bueno, nosotros como personas, ¿no? Pensamos que muchas cosas no son para nosotros o que están perdidas, a veces las batallas, pero no nos damos cuenta que esas batallas, todas las batallas pueden ganarse. Entonces, espero que esta sea un grano de arena para, para todas esas necesidades latentes que hay en muchas personas y que muchas veces no hacen eh, ejercicio o defensa de sus derechos, incluso a veces por miedo o por desconocimiento. Entonces, creo que es muy pertinente la plataforma porque eh, además de conocer nuestros derechos, que es muy necesario, además de conocerlos, hay que defenderlos. En un país como Colombia toca obligatoriamente saber cosas de derecho, saber por lo menos lo básico en temas de derecho. Entonces, a partir de ahí, sé que le va a servir a muchas personas esta iniciativa. Entonces, hablando un poco ya del tema personal, pues mi experiencia más que todo ha sido en el campo público. Sin embargo, tengo cierto conocimiento del tema privado y de temas laborales. Entonces, hoy creo que nos vamos a centrar a un campo en específico. Entonces, bueno, esperamos que ese campo en específico en el momento
que empecemos a tocarlo también sea de mucha ayuda. Bueno, listo, Juan, y su servidor, William Velázquez, esta vez en esta modalidad de la plataforma, pues también me les presento. Mi nombre es William Velázquez Barrio, yo soy abogado, especialista en Derecho Administrativo, eh, y bueno, con una gran experiencia en el sector privado y en el litigio. Especialmente resalto la oportunidad pues que Dios me brinda hoy de ser conciliador adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho. Y bueno, que con mucho honor, pues también egresado de la Corporación Universitaria Americana, que también pues, han estado muy conectados con nuestras ideas. Y qué bueno que hoy en esta plataforma hagamos el lanzamiento, porque es que se hace necesario en medio de esta pandemia. Y no solamente de esta pandemia, sino que ya los profesionales del derecho y de carreras afines deben de alguna manera adaptarse a las necesidades que la misma sociedad presenta. Por eso en esta oportunidad quisiera escuchar del doctor Arnovis Montero un poco sobre por qué la necesidad, doctor Arnovis, de esta plataforma. Ok, doctor William. Bueno, me apego mucho a lo que dijo mi antecesor, el doctor, en cuanto que él mencionaba que hoy en día todos debemos saber algo de derecho, ¿no? Porque el derecho está en todo, está inmiscuido en todo. Entonces, a veces uno no hace ejercicio de sus derechos por desconocimiento. Entonces, esta plataforma lo que brinda precisamente es eso, tratar de llegarle a las personas del común, a las personas sencillas, a las que de pronto tienen un desconocimiento de cómo pueden hacer valer sus derechos, sea en el campo laboral, en el campo del derecho civil, en familia. Hay muchas personas que por desconocimiento a veces no ejercen y no van ante las autoridades a pedir que sean tutelados sus derechos. Entonces, uno de los fines de esta plataforma, y creo que es la más importante, es de tratar de llegar a esas personas que incluso uno de los objetivos también es ayudar a las personas de escasos recursos, ¿no? Porque hay muchas personas que a veces tienen necesidad de conocer los derechos, pero no tienen los medios para contratar a un abogado. Entonces, parte del objetivo de esta plataforma es también poder asesorar a esas personas que no tienen la forma de contratar y de pagar un abogado, entonces de brindarle una asesoría gratuita, acompañarlo si es posible en su proceso, brindarle de pronto luces a donde pueden encaminarse. Y entonces, en ese sentido, la plataforma permite a esas personas que no tienen el contacto directo con, con esos recursos jurídicos, poder entonces acceder a ellos de tal forma que puedan hacer valer sus derechos. Tú sabes, William, nosotros tenemos una experiencia muy bonita, usted más que yo, con el centro jurídico en el bosque. Nosotros ahí vivimos una experiencia de gente sencilla, de gente humilde, que llegaba allá, y a veces los problemas eran sencillos. Simplemente lo que había que hacer era un escrito, un derecho de petición, y listo, le resolvíamos el problema a las personas sin tantos recursos económicos, y la satisfacción que le quedaba a uno, ¿no? Ver a esas personas pues llegar, doctor, gracias, me sirvió la asesoría que usted me dio. Entonces, por eso para mí es gratificante poder hacer parte de esta plataforma en el sentido ese de poder colaborarle a esas personas necesitadas que de pronto no tengan los medios para hacer valer sus derechos. Bueno, precisamente, doctor Arnovis, queremos decirle que esta plataforma, desde este momento, ustedes pueden hacer todas sus preguntas, si tienen un problema legal o si requieren una asesoría o una consultoría, pues les vamos a brindar la información. Igualmente aquí le estamos compartiendo en pantalla pues nuestros contactos para que también puedan, si gustan en privado, escribirnos y dejarnos su mensaje. Entonces, doctor Juan García,
un poco complementando la idea del doctor Arnovis Montero, ¿por qué es necesario hablar de esta plataforma? La importancia en este momento que estamos en medio de una pandemia y pospandemia, ¿por qué no decirlo? Bueno, William, yo creo que no más bien está de más recordar que Colombia es uno de los países más desiguales, tanto de Latinoamérica como del mundo. No estoy hablando de pobreza, sino de desigualdad, el cual es un criterio, pues de pronto puede estar muy ligado de alguna manera, pero no estamos hablando de lo mismo. Cuando yo hablo de desigualdad, me tengo que referir obligatoriamente a violaciones de derechos, a incumplimientos de garantías mínimas, a, a incumplimientos de derechos básicos o de necesidades básicas que no están siendo cubiertas en gran manera ni siquiera ni por el Estado ni por los privados, teniendo en cuenta que Colombia pues, es un Estado garantista, ¿no? Que tiene que entrar a garantizar los servicios públicos al ser un Estado garantista, como bien lo sabe el amigo acá constitucionalista. Entonces, a partir de eso, de ese incumplimiento y de esas brechas de desigualdad, nace la necesidad de que las personas tengan un acompañamiento jurídico por lo menos en un momento de su vida. Entonces vemos que muchas de esas personas no tienen el acompañamiento porque simplemente o sencillamente no saben cómo llegar a ese acompañamiento. Entonces es ahí donde entra la labor que se está adelantando hoy y es no esperar a que las personas vengan a nosotros, sino nosotros ir y llegar a esas personas que sabemos que pueden tener una necesidad o que la tuvieron y no supieron cómo actuar en ese momento. Entonces, esa es lo que considero que es la pertinencia de esta plataforma. No que las personas lleguen a nosotros, sino que nosotros las podamos buscar a ellos. Entonces, más adelante, ya con el crecimiento que sé que va a tener, ¿por qué no podríamos incluso llegar a muchas más personas de las que hoy estamos llegando? Que creo yo que es la idea o la finalidad de este tipo de iniciativas. Entonces, yo lo veo muy ligado a ese tema de, de desigualdad social, pues todos los días hay violación de derechos, o sea, no es necesario que a mí me lleven a una cárcel para afectarme un derecho fundamental. Y no es necesario que a mí me sancionen o injustamente, por ejemplo, con una multa de tránsito injusta porque simplemente no quise darle dinero al policía. No tenemos que llegar a esos aspectos para que haya violación de los derechos. Es decir, todos los días estamos en un escenario de violación de derechos. Lastimosamente es así en Colombia. Duele decirlo, pero lastimosamente es así. Entonces, por eso es que considero la pertinencia de estas y otras iniciativas que también andan por ahí en el tema en el marco de redes sociales y asimismo en el marco de esta contingencia se ha acentuado más esa violación o afectación de derechos. Entonces, ahora es cuando hay que afianzar este tipo de iniciativas. Sí, precisamente aportando un poco también a esa idea que nos plantea el doctor Juan García, el doctor Arnovis, respecto a que en este momento nos debemos rediseñar, debemos ver la necesidad que no solamente nuestro país está viviendo, sino también, digamos, el mismo contexto internacional que nos está llamando a que, pues en medio de estas grandes crisis, podamos presentar este tipo de iniciativas. Y coadyuvando un poco lo que dicen mis compañeros panelistas que nos acompañan hoy, pues decirles que en realidad la plataforma Abogado en Vivo nace precisamente con esa necesidad de poder brindarle atención, brindarle asesoría, brindar consultoría a todas esas personas que requieran de un profesional del derecho, y no solamente de los profesionales del derecho, sino también de los profesionales afines a otras áreas. ¿Ello qué implica? Implica que nosotros estamos entendiendo que muchos de pronto en este momento requieren una asesoría, requieren una consulta, requieren hacer un trámite, pero desde casas se les imposibilita. Y hoy, pues con esta iniciativa, pensamos en la necesidad de poderle brindar a todas las personas que requieran de estos servicios una asesoría oportuna,
para que de alguna manera podamos plantearle soluciones y opciones a esos problemas o posibles problemas que puedan generarse en materia legal. Sabemos que en nuestra vida en cualquier momento estamos inmersos a ciertas situaciones y dentro de dichas situaciones podemos, lógico, vernos involucrados y tal vez en ese momento es donde pensamos en un abogado o pensamos pues en algún profesional de acuerdo al problema. Se elige dicha área de necesidad porque tal vez no solamente sean problemas jurídicos, como lo plantea tal vez esta plataforma, sino también vamos más allá de que todo este equipo y que nos van ahí acompañando estemos prestos a su servicio. Por eso hoy, atendiendo a dicha necesidad, pues quisimos un poco dar la bienvenida pues a nuestros compañeros, pero además decirles que este es su proyecto, que este proyecto de plataforma busca que ustedes cuenten con un grupo de profesionales a su servicio y por supuesto profesionales que entienden la necesidad de cada ciudadano, de cada persona que requiere de una asesoría, de una consulta, pero que tal vez en este momento no puede dirigirse a una oficina de, de abogados o de otras carreras afines, pero decirles que a través de esta plataforma todos los martes vamos a poder brindarle la asesoría. Y no solamente eso, sino también un acompañamiento permanente. Y por eso les compartimos en pantalla nuestros contactos para que ustedes también de manera privada nos puedan dejar sus mensajes, que estaremos prestos a su servicio. Entonces, para darle apertura formal pues a nuestra plataforma, quisiera pues con el doctor Arnovis Montero y el doctor Juan García, que por supuesto hoy en nuestras calidades de profesionales de derecho disponemos esta plataforma en manos de Dios, por supuesto, que es Él nuestro rector de cada una de nuestras vidas. Y formalmente damos la más cordial, por supuesto, acogida, la más cordial lanzamiento a esta gran plataforma que de seguro, como lo decía el doctor Juan García, el doctor Arnovis, cuenten con una plataforma de profesionales a su servicio. Entonces, dándole esa bienvenida inicial, pues por supuesto a este gran proyecto. No sé también los compañeros que quisieran compartir rápidamente sobre este gran inicio. Ya hoy hacemos el inicio oficial de este gran proyecto y por supuesto, doctor Arnovis, ¿qué más le podemos decir a nuestra audiencia? Ok, doctor William, bueno, retomando un poco tus palabras, hablábamos sobre que las necesidades son muy variadas, ¿no? Muchas personas, sus problemas no son los mismos y hay una variedad de situaciones que se le presentan a las personas. Entonces, la importancia de la plataforma es poder contar con varios profesionales especializados en diferentes campos, ¿no? Ya sabemos en el campo constitucional, administrativo, laboral. Entonces, es importante decirle a la audiencia que aquí van a contar con personas capacitadas en diferentes áreas. Y desde ya, pues los invitamos a que nos vayan dejando sus dudas, sus comentarios y también decir pues que la idea de la plataforma es que cada martes vamos a comenzar, dadas las necesidades que no son las mismas, cada martes vamos a tocar un tema diferente, ¿no? Porque hoy de pronto hablaremos un poco, me adelanto un poquito de pronto a la presentación y a lo que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar un poco de los contratos, el otro fin de semana podemos hablar de la parte laboral, de pronto la siguiente semana vamos a hablar un tema administrativo. Entonces, para que la gente se vaya enterando cuál va a ser la dinámica de la plataforma
Entonces, no nos vamos a centrar solamente en un tema, de ahí la importancia de que podamos tener un selecto grupo especializado en diferentes ramas del derecho que nos van a permitir llegarle directamente a esa persona y con el problema específico que ella tiene. Entonces, lo invito a todos que se vayan conectando a partir de hoy y todos los martes y vayan planteando sus dudas a medida que veamos nosotros también planteándole a ustedes cuáles son los temas que vamos a tratar. Bueno, doctor Juan, ¿qué más le podemos decir a nuestra audiencia? Bueno, William, en esta plataforma, bueno, ya nos comentaba nuestro amigo Arnovis que vamos a estar manejando distintos temas, ¿no? Hoy vamos a arrancar con el tema de contratos, entonces los invito nuevamente a que empiecen a hacer sus preguntas en esos comentarios y vamos a estarlas respondiendo. Ahora, no sé si sea pertinente o si podemos hacerlo. Hay un compañero que se conectó, pero que no pudo, no sé por qué, dice que la pregunta le aparece en el chat privado o algo así. Que entonces me escribió por acá por interno que si le podíamos responder esa pregunta. Sí, claro. Entonces ya luego de este inicio, por supuesto, formal del proyecto de lanzamiento de la plataforma Abogado en Vivo, entonces vamos a hablar un poco rápidamente del tema de los contratos, que se han presentado diferentes situaciones en los cuales pues están inmersos en diferentes problemas legales, pues muchos de los ciudadanos de alguna manera han realizado contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, contratos de cesión de derechos, en fin, todos los tipos de contratos. Pero rápidamente te doy la palabra, Juan. Compartamos cuáles son esas apreciaciones de la importancia de los contratos en este momento y por qué pues es necesario que nuestra audiencia sepa que cuenta con un grupo de profesionales a su servicio y que los podemos asesorar frente a todas las inquietudes que tengan. Y además resolviendo la pregunta, por supuesto, Juan, te escuchamos. Bueno, entonces resulta que el Estado, si bien es cierto, el gobierno nacional ha establecido ciertas políticas o ciertos lineamientos para regular de alguna manera el inconveniente latente o naciente que existe con respecto al tema de contratos de arrendamiento de vivienda urbana y de temas comerciales, para mi concepto se ha quedado un poco corto. Ahora, hubo una iniciativa o una medida a la que sí le aplaudo con todo gusto y es la que se tomó con respecto a los arrendamientos comerciales, ya que con esos arrendamientos comerciales pues abrió como más posibilidades comparado con los lineamientos que dio para los de vivienda urbana. Entonces, para vivienda urbana no definió mucho, lo único que dijo fue que las partes podían llegar a un acuerdo, el acuerdo que consideraran, si bajaban o no el canon o si terminaban o no el contrato, es decir, no dijo nada. Porque eso es lo mismo que hemos vivido a partir de los principios del derecho civil, donde prima la voluntad de las partes. Entonces, en ese aspecto no reguló mucho, simplemente dijo que estaba la posibilidad de que llegaran a un acuerdo principal. Ahora, nos centramos al tema de arrendamiento comercial, que de pronto sí tuvo un lineamiento un poco más determinado, por así decirlo, y el lineamiento fue el siguiente, y dice que el arrendatario puede llevar a cabo la terminación anticipada y unilateral del contrato de arrendamiento comercial, cancelando la tercera parte de las sanciones establecidas en el contrato. Entonces, eso estaba amarrado a la pregunta que me hacía mi compañero ahorita, porque él pregunta que qué puede hacer si tiene un contrato de arrendamiento comercial de un local y pues ese local no está funcionando por todo este tema que ya todos conocemos. ¿Qué puede hacer él en ese caso? Entonces, la iniciativa, como les decía, perdón, el lineamiento que se da es que se puede hacer la terminación unilateral de ese contrato, obviamente pagando una sanción, pero esa sanción ya no va a ser completa de acuerdo con lo establecido, sino de la tercera parte del canon que normalmente de la sanción que normalmente se habría pagado por ese concepto de terminación anticipada y unilateral del contrato. Entonces, de esa manera se da respuesta a esa pregunta, ¿no? Si lo puede hacer, tiene que hacerlo antes del 31 de agosto
porque hasta esa fecha está establecida esa posibilidad. Si estamos hablando entonces de un canon de arrendamiento de vivienda urbana, no hay posibilidad de hacer nada, todo es de acuerdo con la voluntad de las partes. Ahora, el plazo establecido para ese tipo de acuerdos era hasta el 31 de junio, perdón, que acaba de pasar. A partir de ahí no se ha pronunciado más el Estado con respecto a esos temas, entonces continúa la problemática con el tema de vivienda urbana, porque se abre la posibilidad de que incluso pueda haber lanzamientos de las personas que no han podido cumplir con sus cánones de arrendamiento. Entonces, ese es el inconveniente con el tema de los contratos y por eso es tan necesario saberlos hoy en día. Bueno, Bueno, precisamente, doctor Arnovis, le damos la bienvenida para que nos comparta, por supuesto, sus apreciaciones y tal vez esas inquietudes que usted ha tratado en materia de los contratos. ok, gracias, doctor William. Bueno, primero darle un saludo a las personas que se han ido conectando y nos están saludando, al doctor Jairo Avendaño, que nos manda también ahí un saludo desde la distancia. Entonces, gracias a todos por esos saludos, los cuales nos animan y nos comprometen a seguir con este proyecto hermoso que acabamos de iniciar. Sí, efectivamente, en materia de contratos, prima es la voluntad de las partes. Entonces, pues hablando un poquito lo que decía el doctor Juan, de pronto el Estado ha sido un poco temeroso y no ha planteado un tema de fondo que pueda ayudar a resolver estos temas de los contratos de arrendamiento. Pues no sabemos si de pronto lo hace con el fin de pronto no inmiscuirse tanto en la parte de, como ya lo decíamos, sabemos que lo que prima es la voluntad de las partes en el tema de civil y comercial y son las partes las que deciden de pronto cómo celebran los contratos. Entonces, de pronto mi apreciación, no sé si de pronto es por un poco de timidez, de pronto de no querer inmiscuirse mucho en esa voluntad, pero de todas formas sí sabemos que no estamos en un momento normal, sabemos que estamos pasando por una situación que nos ha cambiado la vida, como ha sido el tema de la pandemia. Entonces muchas personas se han visto afectadas porque sus ingresos también se han visto disminuidos. Entonces hay muchos arrendatarios han comenzado a quedar mal con el canon de los arrendamientos, pues como le decía el doctor Juan, muchos locales comerciales están cerrados porque no pueden abrir las puertas al público y de verdad pues ellos necesitan de pronto un salvavidas por parte del gobierno. Entonces pues la invitación es que pronto que el gobierno tratara de pronto de regular, no de pronto 100% meter la mano porque no podemos afectar la libre voluntad de las partes, pero sí de pronto tratar de brindarles herramientas que les puedan ayudar a resolver esta situación, ¿no? Entonces, esa es la invitación y también a todos los que se están conectando, que sus inquietudes no las expongan en el tema de contrato. Ya sabemos que el doctor William habló del tema de contrato de compraventa. Si alguien tiene un tipo de problema con el contrato de compraventa, si compró un vehículo nuevo, usado, pero por la pandemia se ha caído en las cuotas o no ha podido darle finalidad a ese contrato, el contrato de mutuo, muchas personas que pronto hicieron algún préstamo con el banco o con una de estas entidades y ahora han dejado de cancelarle, los intereses siguen corriendo. Entonces la pregunta es qué debemos hacer, cómo debemos entonces actuar para que pronto no nos veamos afectados. Entonces, los invitamos entonces a todos que por favor nos escriban, nos comuniquen cuáles son sus problemas, qué problemas tienen en los contratos que de pronto ellos tienen, hipoteca, de mutuo, de anticrisis. Entonces, cualquiera, pues, coméntenos que para eso estamos, para ayudarlos y en la medida que avanza este programa, entonces vamos a ahondar un poco en el tema cómo funcionan los contratos, las partes, cuáles son los derechos y los deberes que tiene cada uno de ellos y así puedes ir despejando un poco las dudas de nuestros participantes. Sí, precisamente, pues un poco para compartir unas apreciaciones de acuerdo a lo planteado por el doctor Juan García y el doctor Arnovis respecto a este tema de los contratos de arrendamiento, tanto de vivienda urbana como de local comercial. Pues de alguna manera el gobierno nacional, a través de la cartera del ministro de Vivienda,
y a través del decreto 579, por supuesto, quiso brindar 4 posibilidades concretas. Y les digo quiso porque, pues aunque dichas posibilidades se materializaron, pues ya hoy a la fecha los arrendatarios y arrendadores pues no pueden acogerse a ese decreto porque ya pues la fecha de alguna manera ya pasó, la fecha estipulada en dicho decreto que era hasta el 30 de junio, donde daba 4 opciones concretas. La primera, partiendo del arreglo directo, pues de esa voluntad que tienen las partes contratantes para poder adquirir obligaciones y por supuesto adquirir también derechos, pues les dio la posibilidad que hicieran acuerdos para poder solucionar, por supuesto, esos cánones de arrendamientos que no se han podido pagar en razón de la pandemia del COVID-19, ya que las actividades comerciales y también de vivienda urbana han sido afectadas respecto a contratos de arrendamiento y hasta de promesas de compraventa, aunque el decreto no especifica nada de promesa de compraventa, sino está enfocado en arrendamientos. Pero como decía el doctor Arnold, basta que las partes, partiendo de esa voluntad civil que tienen las partes de poder solucionar sus problemas, pues por supuesto pueden lograr hacer acuerdos sobre cómo se van a pagar los cánones. Lo que sí en materia de esto, como les decía, el primero, el arreglo directo. El segundo que nos dice este decreto 579 nos decía que no se podrían cobrar ningún tipo de interés. Lo tercero era que si los contratos se vencían, se renovaban automáticamente en medio de esta pandemia. Y lo otro es, por supuesto, que no se podía aumentar el valor del canon de arrendamiento en medio de esta pandemia del COVID-19. No obstante, esas opciones, muchas personas pues accedieron, por supuesto, a hacer ese tipo de acuerdos, pero hoy ven una gran realidad, que tal vez muchos no han podido cumplir con dichas obligaciones en razón que no han podido ejercer su actividad de comercio. O en su efecto, las personas que tenían un contrato de vivienda urbana, pues no han podido seguir trabajando y pues lógico, no tienen ingresos fijos y al no tener ingresos, se les hace difícil poder pagar los cánones de arrendamiento. Entonces, el gobierno nacional, ¿qué hizo? A raíz de lo que dice el doctor Juan García, el gobierno dio la posibilidad mediante el decreto 797 del 2020 que de manera unilateral se terminen los contratos de arrendamiento comercial mediante el pago de una penalidad, como lo decía pues el doctor Juan García. Pero ¿esto qué implica? Esto implica también una posibilidad para que por supuesto se logre mediante el pago de una penalidad que consta del 3% del tercer tercio, pues lógico, los arrendadores y arrendatarios puedan lograr este acuerdo sin que ello implique, por supuesto, una responsabilidad posterior a esa terminación del contrato unilateral. Porque nosotros nos debemos sujetar a las reglas en materia civil y comercial, pues lógico, hay unas reglas para la terminación de dichos contratos. Ya hay un proceso que es surtirse en materia de notificaciones. Hay un proceso también, por supuesto, de acuerdo que debe surtirse entre los contratantes, arrendador, arrendatario. O en su efecto, ya saliéndonos un poquito, pues bueno, hay otras cosas que por supuesto debemos hablar, por ejemplo, de esos contratos, doctor Arnold, usted nos había comentado de que también surge la necesidad de hablar de otros contratos. No solamente esto es un tema de contratos de arrendamiento. Por ejemplo, también como decía el doctor Juan García, ¿qué hacemos con esos contratos de compraventa, por ejemplo? Que se dispusieron unos plazos y el gobierno no ha hecho regulación de esto, pero uno acude a lo que la ley nos dice.
Y hay unos casos de fuerza mayor, casos fortuitos, como es esta pandemia, el COVID-19, ya que está en vigencia una cuarentena, que yo digo que es ochentena porque ya esa cuarentena pasó hace rato. Pero, doctor Arnovi, esas apreciaciones que le podemos compartir a nuestra audiencia sobre, por ejemplo, en materia de de otros tipos de contratos como las promesas de compraventa o los contratos de compraventa. Sí, claro, doctor William. Entonces, de pronto, el gobierno lo que ha hecho de pronto es regular aquellos contratos de pronto que afectan mucho más la dignidad humana de las personas, como es de pronto tener ahora mismo una vivienda, pero ha dejado por fuera muchos contratos, el caso de contratos de transporte, que eh, poco o nada ha dicho los contratos de suministros, contratos de compraventa, las promesas de compraventa. Entonces, se hace necesario de pronto, pues bueno, si ya el gobierno pues ya no entra a regular estos contratos, de pronto metiendo un poco la mano ahí en esa libre voluntad de las partes, porque hay que ratificar que todos estos contratos prima es la voluntad de las partes, ya lo dice el Código Civil, que el contrato perfeccionado y con todos los elementos de ley, pues es deber para las partes y es ley para las partes. Entonces son ellas las que deciden cómo regulan esta relación contractual. Pero no obstante, dada la situación de emergencia, pues se ha roto un poco como el desequilibrio que debe haber en este tipo de contratos, ¿no? Porque los contratos siempre tienen que tener un equilibrio económico, ¿no? Todos los que contratan pues obtienen un beneficio, pero ahora estamos viendo de pronto que ese equilibrio no está, porque hay unas personas que se han visto afectadas más que otras en este tipo de relación. Entonces, de ahí la importancia de pronto que las personas nuevamente se acerquen con su contraparte. Sabemos que hay una parte activa y una pasiva en cuestiones de contratos y tratar de pronto de entrar a negociar, porque sabemos, usted ahorita mencionó el caso de fuerza mayor y caso fortuito, o sea, hasta dónde toda esta emergencia y esta fuerza mayor puede beneficiar o afectar a una de las partes dentro de la relación contractual, porque la norma dice que los contratos se pueden revisar cuando hay una imprevisión, cuando se escapa al control de las personas, y eso se ve mucho, doctor Juan, en administrativo, ¿no? Cuando los contratos se revisan por imprevisión, cuando ese desequilibrio entre las partes, que una de las dos se ve más afectada que la otra, entonces se entra a la revisión de los contratos. Entonces, hay que revisar muy bien todas esas figuras de la imprevisión, del caso fortuito, de la fuerza mayor, del estado de necesidad que estamos pasando y hasta dónde ese punto se pueden revisar esos contratos, ya si el Estado no entra a regular mediante esa figura, cómo nosotros podemos acudir a los jueces y decirle, señor juez, yo necesito que usted revise este contrato, porque es que el desequilibrio se perdió. Entonces, de ahí entonces la importancia que nosotros podamos asesorar a esas personas que están presentando esa situación de desequilibrio en los contratos. Entonces, mirar todos esos fenómenos y todas esas acciones que se pueden acudir para volver a que el equilibrio pueda surgir entre las partes. Bueno, doctor Juan, ¿qué podemos aportar sobre otros contratos? Bueno, con respecto a, bueno, quiero enfatizar algo muy importante y es que muchas veces de pronto no evidenciamos el tema y es que todo o gran parte de las relaciones interpersonales en una sociedad son contratos, ¿no? Incluso cuando yo abro una cuenta bancaria en el banco, eso es un contrato de cuenta de ahorros. Asimismo, cuando hago un préstamo, pues estoy haciendo un contrato de mutuo. Entonces, todo ese tipo de contratos pues, han sido afectados directamente por este tema del estado de emergencia. Pero considero que al inicio, y todavía se sigue presentando, pero creo que fue una curva bastante pronunciada al inicio de la pandemia, y fue el tema de los contratos laborales. Y es que los contratos laborales fueron, desde mi punto de vista, los más afectados en el país. Y lo digo porque yo creo que la cifra actual se ha acrecentado en el tema
de afectaciones, incluso en las tasas de desempleo, se ha acrecentado pues a partir de ese tema. Eso no es nada del otro mundo ni es nada que no conozcamos. Pero entonces, a lo que voy es que a partir de eso se tomaron ciertas medidas por parte del gobierno del decreto 494 al inicio de la pandemia, 494-2020, y en ese decreto pues se tomaron ciertas iniciativas para la regulación de las vinculaciones o de las relaciones de trabajo o relaciones laborales. Entonces, esas iniciativas se centraron pues en cinco puntos, y los 5 puntos fueron los siguientes: en abrir la posibilidad de que se continúe la relación laboral sin su ejecución y únicamente reconociendo su pago. En segundo lugar, pues se encontraba la iniciativa donde establecía pues un acuerdo entre las partes para suspensión bilateral del contrato. En tercer lugar, pues hablaba de la posibilidad de una disminución salarial, la cual se abrió en mucha mayor medida cuando se expidió la posibilidad de que los trabajadores o de que las empresas pudiesen acreditar la disminución de salarios para entrar a afectar las cesantías. Pues si bien es cierto que esa es la naturaleza de las cesantías, entrar a cubrir los periodos cesantes o de cesación de ingresos, no es menos cierto que se permitió la afectación de los salarios, incluso a menos del mínimo legal, lo cual es completamente ilegal y anticonstitucional. Es decir, yo en Colombia no puedo hacer una disminución de las garantías mínimas de los trabajadores, ni siquiera porque me lo diga el Ministerio del Trabajo, porque es que el Ministerio del Trabajo no puede estar encima de la ley, por encima de los principios del derecho laboral. Entonces, esa fue una de las grandes afecciones, y a partir de eso, si bien es cierto que hay que pensar pues en ambas partes, no es menos cierto que se debió utilizar una figura distinta. O sea, yo no puedo utilizar la cesantía para lo que no es. Entonces, ahí se abrió la puerta a que se afectaran aún más los derechos mínimos o los principios laborales mínimos. Entonces, Doctor, eso como tercera medida. En la cuarta doctor, medida, pues tomó la suspensión unilateral de contratos, pues obviamente con la, con el riesgo que eso implica, ¿no? El riesgo que eso trae para una empresa, la suspensión unilateral. Y por último, pues definió que el COVID-19 o la pandemia o el tema de la contingencia no era causal para dar terminación de los contratos. Entonces, eso fue fueron medidas bastante, ¿cómo lo diré? Controversiales, porque desde mi doctor, punto de vista, fueron las que no debían rápidamente, utilizarse. qué pena, doctor. Nos hacen una pregunta de acuerdo a este tema que está pues señalando sobre los contratos. Nos dicen, nos dice Adela Lanchero, nos dice, doctor, una empresa en estos momentos me puede despedir sin ninguna causa. La empresa sigue operando. Bueno, hay que tener en cuenta primero cuáles eran las funciones que tú tenías en el marco de esa relación laboral o contractual, es lo primero que hay que mirar. Entonces, si la empresa sigue elaborando o sigue funcionando con respecto a las obligaciones que tú cumplías, no había lugar a la cancelación del contrato. Ahora hay que mirar de qué manera hicieron la terminación. Quién sabe, de pronto la hicieron por terminación en periodo de prueba, la pudieron haber hecho por un procedimiento sancionatorio, aunque bueno, me estás diciendo que no hubo ninguna causa. Hay que entrar a mirar el punto de forma concreta. La regla general es que no hay lugar. No hay lugar porque es que la contingencia no es causal para la terminación de contrato. Se estableció en uno de esos lineamientos o decretos. Entonces, hay que mirarlo muy honestamente, pero en primer lugar, la regla general es que no se puede. Ahora, siempre va a estar la oportunidad de que lo haga, pero pues te tendrían que indemnizar, ¿no? Entonces, ese es el punto. Sí, precisamente, doctor, y nos hace otra pregunta Ingrid Cuerpo, nos dice, ¿y si la empresa no puede sostenernos? Bueno, en ese caso es bastante común el tema, ¿no? Pues yo te hablo desde los dos puntos de vista realmente. Entonces, si la empresa no lo puede sostener, tiene la posibilidad de dar la terminación, pero tiene que justificar ante un juez, ante la eventual, perdón, ante el Ministerio del Trabajo y ante una eventual demanda frente a un juez, cuáles fueron las medidas que tomó la empresa antes de llevar a cabo la terminación. Es decir, que agotó todas las instancias previas que determinó el Ministerio
para luego dar la terminación del contrato porque no tuvo otra salida. Entonces, adicionalmente, además de mostrar esos procedimientos previos para dar una terminación de un contrato por justa causa o por caso fortuito, tienes que demostrar o llegar a demostrar ante una eventual demanda que efectivamente con tus estados financieros, con el, no sé, extracto de tu cuenta, de alguna manera, que efectivamente no tenías la posibilidad de continuar con la vinculación del trabajador. En ese caso, únicamente es válida la terminación del contrato por esos aspectos. En caso contrario, no. Sí, precisamente sobre esto, doctor Arnoy Montero, ¿qué otras apreciaciones podemos compartir respecto, por ejemplo, nos preguntan acá en el chat, nos dicen, ¿y qué sucede cuando la empresa me manda a descansar sin generarme ningún salario, aduciendo que están en medio de la pandemia implementando sus protocolos? Pregunta que nos hace Leonardo Valencia. Lo manda a descansar, pero sin ningún tipo de remuneración. Es suspensión. Sí. Es la pregunta, ¿no? Sí. Ahí se puede, ahí se la bueno, en temas de pronto de regulación de acá con el gobierno, sí que el doctor Juan nos decía que se emitieron unas regulaciones para tratar de pronto de minimizar la afectación que está produciendo en las empresas todo este fenómeno, porque inicialmente lo que se trata, el derecho laboral es muy garantista aquí en Colombia, podemos decirlo así, siempre tiende como a beneficiar más al trabajador que al empleador, ¿no? Pero nuevamente hay que tocar el punto que estamos en una situación de que no es normal y se trata también de tratar de ayudar a estas empresas a que no se vayan a la quiebra, porque sería peor si se quiebra, porque entonces no solamente tendría que suspender el contrato de uno o despedir a uno, sino que tendría que cerrar 100%, ¿no? Entonces, creo el gobierno, y ahí el doctor Juan me ayudará mucho en el punto, creo que no sé si el gobierno emitió una regulación de pronto de mandar a descansar a los trabajadores, pero el problema es que no sé si se podía hacer con el tema de no remuneración o adelantarle vacaciones. Creo que el gobierno en una ocasión dijo, bueno, adelantemos las vacaciones a esas personas y mandemos a la casa. Entonces, doctor Juan, entonces no sé si usted me puede apoyar un poquito más en ese punto. Sí, se me olvidaba ese punto. Esa fue una de las posibilidades que le abrió ese decreto Fue una de las a las primeras empresas. posibilidades, entre otras cosas. Fue una de Ajá. las posibilidades y las otras eran las que comentábamos ahorita. Creo que fueron 5 o 6 puntos. Entonces, esa es una posibilidad válida. Lo que pasa es que yo creo que para este caso no estaríamos hablando de vacaciones porque las vacaciones son remuneradas. En este caso yo creo que Claro, estaríamos correcto. hablando de una suspensión unilateral del contrato sin remuneración. Entonces ya el caso ahí es distinto, porque esa suspensión unilateral sin remuneración no puede ser unilateral, tiene que ser bilateral o con acuerdo de las partes. Entonces ahí hay una violación directa al principio de garantía mínima de los derechos de los trabajadores. Sí, precisamente, doctor Juan y doctor Arnovis, igual quisiera en esta oportunidad un poco complementar y decir que toda relación laboral está mediada por un contrato. Y a falta del contrato, pues se constituyen unos elementos para hablar de contratos realidad, que en la medida, pues, del tiempo, no necesariamente, pues, debe figurar un contrato escrito, sino también tal vez dicha relación laboral nació mediante una contratación laboral. Entre ellos, lógico que hay unos elementos fundamentales para hablar de contratos laborales y más si hablamos de este tipo de relaciones que son la prestación del servicio personal, es decir, que es usted el que presta el servicio y no es otro. Lo segundo, la subordinación, que es el evento, digamos, ahí el doctor constitucionalista, el doctor Arnoy, la Corte Constitucional ha sido clara, decir que ese es el elemento clave para definir la relación laboral, ya que ese trabajador pues está sujeto al cumplimiento de horarios, al cumplimiento de las órdenes, de las recomendaciones, de todo lo que le diga su empleador. Y tal vez la subordinación es también ese elemento que le está diciendo hoy a los empleadores para que entiendan el factor diferenciador que existe en los contratos. A diferencia de un contrato de prestación de servicio, se sobreentiende que el trabajador es independiente en la prestación de su servicio, le presta un servicio a la empresa.
Ejemplo, la asesora les hace consulta, les puede hacer unos trámites específicos, pero no está sujeto, no se sujeta a lo que le diga ese, en este caso acá no hablamos de empleador, sino hablamos de contratante y contratista, que en este caso sería, entre comillas, el trabajador. Entonces, ¿qué sucede? Y el salario, que lógico, todo el que trabaja es digno de su salario. Eso es un dicho que nos han dicho eh, toda la vida. Todo el que Entonces, trabaja tiene derecho a su trabajo. a su salario. Entonces, es clave que hagamos en este momento de crisis, nos vayamos al contrato. Y para eso, todo este equipo de abogados está presto a su servicio para poderle, por supuesto, responder todas sus dudas. Nos hacen una pregunta, vamos a transmitirle esta pregunta pues al doctor Juan. Nos dicen cuáles son los límites en este momento que tienen las empresas para despedir personal, o el gobierno les dio libre albedrío. Bueno, los límites, como lo comentábamos ahorita, el único límite que hay es en el caso en el que no puedas demostrar que efectivamente no hay manera de mantener el cargo de ese trabajador. Es decir, si yo tengo un restaurante y tenía una persona que me atendía en recepción, pues mi restaurante sigue funcionando, pero ya yo no estoy atendiendo en recepción. Entonces, si yo no puedo ubicar a esa persona en otro espacio laboral dentro de mi organización, yo tengo que demostrar que efectivamente financieramente no es viable y que si yo hago eso, pues mis finanzas estarían en riesgo y como decía el amigo Arnovich, no estaría en riesgo solo el trabajo de ella, yo vincularla, sino toda la empresa o toda la sociedad, toda la organización. Entonces, ese es el punto principal. Como les decía, como empleadores podemos hacer, mejor dicho, lo que queramos muchas veces hasta que nos demanden. Pero, esa libertad que tenemos llega hasta donde inicia el derecho del trabajador. Y ese derecho del trabajador pues está cobijado por el demostrar que efectivamente yo no puedo mantener ese cargo. Ahora, si mi empresa está completamente cerrada, pues toca terminar los contratos de trabajo e indemnizar, porque como lo dijo pues ese decreto en su momento, el COVID-19 no es causal para la terminación del contrato. Entonces yo lo puedo hacer en el caso contrario, en el que pues mi empresa esté cerrada, pero pues tendré que indemnizar. Entonces ese es realmente como el límite. Lo que pasa es que viene lo siguiente, es que el Estado a veces no puede sobregarantizar muchas cosas porque estamos hablando de una relación donde hay ambas partes, ¿sí? Y ambas partes, si yo tomo una decisión como Estado, voy a afectar a una de las dos. Entonces yo como Estado, ¿qué tengo que hacer? Dar ciertos lineamientos marco para que en ese lineamiento marco las relaciones tanto civiles como laborales tomen ciertas decisiones. Entonces eso es lo único que se ha establecido y pues los lineamientos anteriores que ya habíamos comentado. Si no puedo demostrarlo, me toca indemnizar. Y pues si no me indemniza, pues al trabajador le toca demandar, ¿no? Sí, precisamente en ese rol, pues, doctor Arnovi, desde su experiencia, eh, cómo entender este tema, ya que nos enfocamos en el derecho laboral, cómo entender este derecho como ese derecho fundamental que tiene todo trabajador de poder, pues, hacerlo valer ante las autoridades competentes. Sí, claro, ahorita lo mencionaba y decía que el derecho laboral en Colombia es bastante garantista, ¿no? Es un derecho fundamental. Y hablábamos sobre los derechos mínimos que no pueden ser afectados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos derechos de pronto en esta pandemia no sean afectados? Pues la situación está muy difícil. Ya lo había dicho el doctor Juan, el gobierno simplemente lo que ha hecho unos decretos marcos donde permite que las personas de pronto puedan moverse y tratar de negociar y alinear de pronto cómo tratamos de salvar en primer momento, porque lo primero que hay que pensar es cómo tratamos de salvar en primer momento a la empresa, porque la empresa es la que nos permite la posibilidad de mantenerle trabajo a esa persona, pero también cómo hacemos en la mayor posible de pronto de esta persona no salir de ella y buscar de pronto acuerdo. Ahorita mencionábamos ahorita el de la suspensión temporal, que no es terminación del contrato, sino suspensión del contrato. O sea, lo que quiere decir que con esta persona, cuando todo esto se normalice, esta persona tiene que volver a ser contratada. Entonces,
ahora mismo de pronto ha cambiado un poco esa dinámica de decir el derecho laboral es muy garantista sobre el trabajador, ¿no? Ahora se trata también de salvar primero las empresas y entonces tenemos que tratar de pronto de empujar para dos partes, ¿no? Salvar las empresas, pero también salvar al trabajador para que no se quede sin trabajo. Pero lastimosamente, pues los lineamientos están dados de esa forma, donde primero hay que tratar de demostrar que si ya no se puede sostener a la empresa, es inviable la empresa, entonces primero tiene que acudir, de igual forma tratando de ser garantista al Ministerio de Trabajo y demostrar que se hizo lo posible por mantener a la empresa, de mantener la labor, lo que ellos venían haciendo, de mantener los trabajadores, pero no se pudo. Entonces ya en esa situación, entonces, pues lastimosamente, pues se ve abocado de pronto el Ministerio del Estado a dar esos permisos de suspensión o terminación del contrato. Pero yo quería tocar un tema ahorita cuando la pregunta anterior a la tuya, que tú mencionabas mucho sobre el contrato, realidad y eso, y es que pronto también otras empresas que pronto no se han visto afectadas tanto. Sin embargo, aquí en Colombia está pasando un fenómeno y es que están disfrazando los contratos, o sea, los disfrazan en contratos de prestación de servicio cuando verdaderamente no es un contrato de prestación de servicio. Ahora, si eso se venía haciendo desde antes de la pandemia, pues ahora de pronto hasta con mayor razón, de pronto las empresas se pueden excusar ahora en que de pronto no contrato a las personas con el contrato normal de trabajo, sino lo hago por prestación de servicio y disfraza la situación ahí. Entonces hay que tener muy en cuenta, entonces hago un llamado de pronto a estas personas que hoy nos están viendo, que miren de pronto si usted está siendo afectado de esa forma, de que usted cumple con los tres elementos para hacer un contrato de trabajo normal, realidad, como lo decía el doctor William, que usted es el que presta su servicio personalmente, usted recibe una remuneración, usted tiene un pago por eso, pero adicionalmente usted es subordinado, el empleador le dice a usted, este es el trabajo que usted tiene que hacer, aquí es donde usted tiene que entrar, a esta hora tiene que salir, este es los elementos de trabajo que yo le doy para que usted trabaje. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con eso, porque se puede disfrazar ese contrato de trabajo por un contrato de prestación de servicio, y entonces ahí también donde nosotros queremos brindar esa asesoría a esas personas que de pronto puedan estar en ese momento viviendo esa situación. Sí, precisamente, doctor Arnovis, bueno, esta conversación ha sido muy importante porque nos interesa de verdad que todos, nuestra audiencia, pues pueda resolver todas sus dudas. Pues nos hacen una pregunta directamente, pues nuestro editor político Wilfrido Ortega Navarro nos dice: según el Ministerio de Trabajo, advierte que los empleadores no pueden obligar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas por medio de la circular 27 del 29 de marzo. Y esta pregunta es para usted, doctor Juan García. ¿Qué garantías tienen los empresarios ante esta situación, ya que en estos momentos de pandemia no pueden con la carga laboral por la disminución de la productividad? Bueno, precisamente ese fue como dentro del paquete de medidas que salieron para esa fecha, que fueron entre marzo y abril, salieron un montón de medidas, tanto a favor como en contra de las empresas. Desde mi punto de vista, el Estado, al igual que con el tema de contratos de arrendamiento, se ha quedado corto con respecto a las salidas que tienen las empresas para solucionar estos temas que realmente son de fuerza mayor con respecto a sus trabajadores. Entonces, las medidas que tomó eran las que comentábamos ahorita, son unas 5 o 6 medidas donde, es que no recuerdo ahora mismo, el número era ahorita comento el número del decreto. Esas medidas eran las en las que se tenía inicialmente que o llegar a un acuerdo interpartes para suspensión bilateral del contrato o para la disminución parcial del salario, toda vez, aunque sea ilegal, pues abrió la posibilidad de suplirlos con las cesantías de fondos privados únicamente. Entonces, si yo tenía un trabajador en un fondo público de cesantías y yo le hacía una disminución de su salario, pues estaba afectando su normalidad o su mínimo vital, porque al estar en un fondo público, como lo es Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo,
no podía hacer el uso parcial de esas cesantías. Entonces, ahí también se quedó corto el Estado para protección, lo cual, si bien es cierto que es una protección directa al trabajador, indirectamente va a afectar en algún momento a la empresa. Entonces, esas eran las medidas, que fueron 5. Entonces, primero, pues el acuerdo para la suspensión bilateral. Segundo, bueno, el primero, mentiras, era el de mantener la vinculación normal, es decir, seguir cancelando los salarios del trabajador así él no estuviese cumpliendo sus funciones por fuerza mayor. El segundo, el acuerdo entre partes para suspensión bilateral. El tercero era eh, el adelanto de las vacaciones, que era el que se nos había escapado ahorita, adelantar las vacaciones. Sin embargo, no estableció un límite, porque veo que hay otra pregunta acá para el tema de vacaciones, no estableció un límite para adelanto de vacaciones. Al no establecerlo, se entendería que las vacaciones se pueden ser adelantadas, cualquiera sea las que tengan acumuladas o las que se puedan adelantar en adelante. Se me olvida uno, que era la terminación del contrato con indemnización. Es la medida ya final que establece el gobierno. Entonces vemos que son medidas que, si bien es cierto, en cierta manera buscan como dar una salida, no son salidas realmente sustanciales, porque ven, como nos hemos dado cuenta, no han sido efectivas. Es decir, el porcentaje de desempleo pues sigue aumentando. Yo creo que ya ahorita está llegando a las 2 cifras. Entonces, una situación en la cual el Estado desde el inicio debió entrar a verificar. Entonces, las empresas, desde mi punto de vista, se han quedado descubiertas de medidas o de opciones para garantizar los derechos de los trabajadores. Es decir, si no es física y financieramente imposible que lo haga. ¿Sí? Es decir, no es que no quiera, es que no puedo. Y el Estado pues no dio las garantías mínimas. Ahora, el Estado, no es que le estamos echando la culpa de todo, pero el Estado es un Estado garantista, en partes podríamos decir que incluso intervencionista, y es el encargado de definir las medidas que van a regir este tipo de inconvenientes. Y si dice que no es causal para la terminación unilateral del contrato, entonces, ¿qué otra salida hay? O sea, no es causal, pero entonces no puedes hacer nada. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, doctor Juan, doctor Arnovis, de verdad, yo creo que muy agradecido con cada uno, por supuesto, por sus aportes y por hacer parte de este gran proyecto. Seguro nos vamos a ver los martes y como les decíamos, estamos prestos a brindarles las asesorías, las consultas, eh, como lo hicimos acá, estamos prestos pues a resolver todas sus dudas y formalmente pues esperamos que sea de mucho agrado este gran proyecto para ustedes. Y aquí cuenten con nosotros, con este gran grupo de profesionales, doctor Arnovis, doctor Juan García y también por supuesto el doctor Jairo que tuvo problemas de conexión, pero por supuesto también hace parte de este gran equipo y por supuesto un grupo de profesionales también afines a esta materia que están a su servicio y más adelante los van a ir conociendo. Entonces, muchas gracias a todos. Doctor Arnois, unas palabras finales de, bueno, finales de hoy, porque este programa, Este programa. igual el doctor Juan García que nos dé una palabra de cierre. Ok, bueno, la invitación es a todos los que hoy nos están escuchando que hagamos que este proyecto salga adelante. La iniciativa precisamente es por querer ayudar a aquellas personas que están acá detrás de una pantalla. Entonces, extiendo la invitación a ellos y que ellos puedan de pronto hacer correr esta iniciativa, que inviten a muchas más personas, porque la idea es que podamos llegar a muchas más personas, poder asesorarles, brindarles un apoyo en estos momentos difíciles que estamos atravesando, pero aún también después que pase también la pandemia, pues queremos que las personas cuenten con un abogado cerca a su casa, un abogado en vivo al cual puedan hacerle sus consultas y sus inquietudes. Y como ya tú lo hayas dicho, si de pronto ya quieren profundizar, pues ahí le dejamos nuestros contactos. Y pues nuevamente
contento y feliz por esta iniciativa que arrancamos hoy y ponerlas en manos de Dios, que esto va a ser un proyecto para largo, porque es para el pueblo que lo hacemos con el corazón, con mucho cariño, para que las personas puedan encontrar apoyo en cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿no? Tratando de resolverles inquietudes. Entonces, muchas gracias a todos los que hoy lograron conectarse. Sé que el próximo martes van a ser muchas más personas porque esto va a ir creciendo mucho más. Y como tú lo dices, vamos a estar trabajando con este equipo que hoy nos presentamos. Nos hizo falta el doctor Jairo, pero ya próximamente también se incorporará. Y vamos a trabajarle y darle duro. Y desde ya cuenten con nosotros, que nosotros vamos a estar prestos para ayudarles y brindarles una asesoría en el momento que ustedes lo necesiten. Bueno, como palabras finales, quiero referirme a lo que comenté al inicio, ¿no? La pertinencia del proyecto, y que se trata más de intentar llegar a las personas a través de estos medios, ¿no? Este tema, si bien es cierto, nos ha afectado mucho, eh, también es cierto que nos ha conllevado a, a tomar muchas vías alternas, como lo es, esta es una vía alterna que sé que va a servir a muchísimas personas y por eso sé que va a crecer, sé que va a seguir creciendo. Entonces, bueno, estoy muy agradecido realmente por la invitación. Yo realmente no esperaba mucho cuando William pues que pudiera ser parte, porque hasta hace muy poco nos conocíamos. Entonces, le, le- le reitero el agradecimiento por confiar en las capacidades tanto mías como de nosotros, ¿no? Todos los que hacemos parte de este proyecto, sé que son más personas, además de las que se ven acá. Entonces, bueno, invitarlos. Una última medida que quería comentarles era que se me escapaba otra cosita de lo que preguntaste, y es que hay empresas que tienen la posibilidad de seguir operando y no lo han hecho porque no saben cómo aplicar las medidas de teletrabajo y todo ese tema. Entonces ya es hora de que si ustedes de pronto están con miedo de iniciar el tema de teletrabajo, son temas muy sencillos y que pueden salvar las empresas. Hay muchas empresas que se han migrado completamente a teletrabajo y se han logrado mantener e incluso han crecido más de lo que hacían anteriormente. Entonces, esa medida fue otra que se me olvidaba de la circular 18, respecto a la pregunta que hizo Will. Entonces, si no lo han hecho, es el momento de que empiecen a hacerlo. No se trata de quedarnos ahí, que vamos a hacer lo que va a hacer el Estado por nosotros. Sí, el Estado tiene una obligación, es cierto, tiene una obligación y es completamente válido. Pero es que si yo no encuentro maneras de mantener mi empresa, pues ahí sí estamos graves. Entonces, ese es el último punto que quería comentar. Y bueno, qué bueno que hago parte de este grupo. Espero que el tema siga creciendo y que nos miremos también a otras plataformas. Además de Facebook, hay muchas otras plataformas que nos pueden servir. Entonces, de Sí, pronto nos podemos... precisamente, doctor Juan, este programa queda grabado y por supuesto estará compartido también en la plataforma de YouTube. Vamos a estar compartiendo los links acá, dejar los comentarios y por supuesto también en Instagram vamos a rotarnos todo el grupo de profesionales y en los grupos de esta gran iniciativa. Entonces, agradecerles a toda nuestra audiencia. Por supuesto, aquí está todo este equipo de profesionales. También por ahí nos dejan unos saludos y agradecerle a todos los que se conectaron. Y nos vemos el próximo martes en una nueva, por supuesto, nuestra segunda emisión de la plataforma Abogado en Vivo. Entonces estamos prestos para servirle. Bendiciones, cuídense mucho y en manos de Dios este proyecto. Bendiciones. Amén.